Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por tomaros estos minutos y por vuestro tiempo y atención. Me llamo Leonardo Romero, soy médico especialista en radiología y subespecializado en cenología y patología mamaria. Y los últimos 14 años me he dedicado casi exclusivamente al diagnóstico e intervencionismo de cáncer de mama. Y la idea en estos breves minutos es hacer un resumen, luego esperamos ampliarlo en un segundo momento, pero de lo que es el algoritmo diagnóstico ideal de todo lo que es la parte de mama y lo que estamos implementando actualmente en la clínica de Reus, lo que es el presente y lo que sabemos es el futuro del ideal del manejo de la mama. Comenzaremos, por supuesto, solamente repasando y recordando lo importante y lo relevante de lo que es lo que ya algunos llaman la peste del siglo XXI, que es el cáncer. El cáncer, sin duda, es la enfermedad probablemente más importante que vamos a tener nosotros durante este siglo. Desde que tenemos registros, sabemos que han venido aumentando permanentemente no solo las cifras de pacientes afectos al cáncer, sino también ha venido aumentando la cifra de personas que mueren en consecuencia del cáncer. Hoy en día, junto con las cardiovasculares, está cabeza con cabeza entre las principales causas de muerte general en el mundo. Las cifras no son alentadoras cuando hablamos de que el incremento ya no es lineal, sino empieza a ser exponencial en la mayoría de ellos. Sabemos que una de cada dos personas tendrá algún tipo de cáncer y una de cada tres personas morirá a consecuencia de cáncer hoy en día. Las cifras totales, cuando vemos, estamos hablando en este año, se han diagnosticado alrededor de unos 20 millones de personas de cáncer en el mundo, estoy hablando, y sobre unas 10 millones de personas han muerto a consecuencia de cáncer. Y bueno, hago el matiz de la tragedia que está pasando con la pandemia del COVID-19, que han muerto 1,5 millones de personas a consecuencia de esta pandemia, pero solo este año han muerto más de 10 millones de personas a consecuencia al cáncer. Lamentablemente la mitad de las causas aún son desconocidas y la otra mitad es de difícil abordaje porque tiene que ver con hábitos muy arraigados, hábitos de vida. Pero bueno, vamos a hablar del cáncer de mama. Es el más frecuente en el mundo de la mujer y además es la causa también más frecuente de muerte consecuencia de cáncer en la mujer en el mundo, en España, en Cataluña, en todas las comunidades autónomas y se repite lamentablemente en todos los sitios. Sabemos que es algo más que un grupo de células anacrónicas reproduciéndose dentro de un ducto de un lobulillo. Es un problema bastante más complejo. La epidemiología no es alentadora, es el tumor maligno más frecuente en el mundo, 30% de todos los cánceres en Europa, 17% de todas las muertes por cáncer, ya les comenté que es la causa más frecuente de muerte por cáncer en la mujer. Estas cifras son del 2014, 26.000 cánceres para el 2020, más de 32.000 mujeres han sido diagnosticadas de cáncer de mama y algo que al menos a mí me preocupa bastante es que no hay una posibilidad de hablar de una prevención primaria porque aún tenemos un desconocimiento muy grande de cuáles son sus causas. De forma que esto de que encuentre una cura antes de que me crezcan los pechos, al menos por las próximas décadas, lo vemos bastante difícil o bastante distante, ¿no? El cáncer de mama es un problema de verdad de salud pública. La mitad de la población son mujeres, la otra mitad venimos de una. Y entonces es algo que yo creo que nos alude a todos de una forma o la otra. 3 ideas quiero hablar rápidamente. La primera es que es la integración multimodalidad de la parte radiológica. Es decir, es una enfermedad muy compleja, de manera que verlo desde una única perspectiva al 2021 es totalmente insuficiente. Es imperativo de que se puedan integrar las diferentes modalidades. La reina de todas ellas es la mamografía. Yo tenía aquí la clínica porque siempre la clínica está por encima de cualquier otra técnica. La clínica sea autoexamen o el examen clínico que hace el médico especialista, pero bueno, hablando de radiología, la reina y validada como el único método de screening validado en el mundo ya desde los años 70 es la mamografía, pero el principal método complementario es la ecografía o el ultrasonido y es el matrimonio ideal porque lo que no ve un método lo ve el otro, por eso es tan importante poder integrarlos. Pero ya hace unas 3 décadas la resonancia magnética ya es una modalidad que nos da información funcional y de la celularidad y de la vascularización
de la mama. Ya en otro orden, ya cuando estamos hablando del paciente oncológico, tenemos la imagen molecular, entre ellas la reina es la tomografía por emisión de positrones, y el diagnóstico siempre, se lo decimos siempre a las pacientes, el diagnóstico no es del radiólogo, el diagnóstico es del anatomopatólogo. Siempre es a través de un procedimiento intervencionista el patólogo quien nos va a decir cuáles son las causas. Si tu única herramienta es un martillo, todo para ti es un clavo. Por eso es tan importante entender de que es insuficiente ver el tema de la patología de mama solo con una modalidad. Es muy, muy importante poder integrarlas todas, y eso es lo que estamos llamados los radiólogos que nos dedicamos actualmente a la mama, el de poder integrar las modalidades no solamente en una misma paciente, sino en una misma imagen y en una misma lesión y en una misma modalidad, porque cambia muchísimo el abordaje. La mamografía, como les estaba explicando, ha sido validada desde los años 70 como el mejor método de screening. Pero bueno, tiene muchísima controversia. Yo creo que es importante que tenga controversia, porque realmente es muy importante la mamografía dentro de nuestra sociedad, sin sombra no hay luz. Y voy a hablar de los tres aspectos más polémicos que ojalá pudiésemos en un segundo momento discutirlo. Entre el primero es el número de falsos positivos, es decir, la cantidad de mujeres que tienes que rellamar y la cantidad de biopsias que tienes que hacer para que la mayoría de ellas acaben siendo benignas y solo un pequeño porcentaje acaben siendo malignas. Es decir, en una buena senología, de cada 10 biopsias, 7 deberían ser benignas y 3 malignas. O sea, estamos hablando de un número muy alto de falso positivo y una ansiedad muy elevada en nuestras pacientes, lo que genera muchísima controversia. Lo otro tiene que ver inherente a la técnica de la mamografía, a la compresión y a la molestia, al disconfort que produce la compresión mamográfica. Hay estudios que dicen que el 50% de las mujeres no acuden a las campañas de screening poblacional en las diferentes comunidades autónomas en España, y la principal causa tiene que ver con la molestia que genera la compresión. Ya sabemos, y esto lo hablamos con nuestros técnicos y nuestras técnicas radiólogos, que lo más importante o lo que genera más disconfort es la compresión del músculo pectoral por la ansiedad y la presión que tiene la paciente antes de que baje el compresor, de manera que tranquilizarla y explicarle esto disminuye hasta en un 50% este malestar. Y lo otro, el poder coordinarlo con todo lo que es el ciclo menstrual en la paciente que está en edad reproductiva. Lo otro es la radiofobia, ¿no? Hay un montón de leyendas urbanas referentes, porque la mamografía usa radiaciones ionizantes, pero son dosis extremadamente bajas, reguladas por todo lo que es el Comité Europeo de Protección Radiológica, pero hay una sensación de que es la misma radiación de la mamografía la que está generando números de cáncer, y yo creo que eso es un tema de desinformación, y aquí voy a hacer un poco de autocrítica, que nosotros posiblemente debemos explicarlo más, pero haciendo más de 2.000 mamografías estamos todavía en un rango seguro, que es lo que se ha estudiado y es lo que es permitido, de manera que yo creo que lo que nos falta es un poco de información. Esto es un metaanálisis muy potente, casi 550.000 pacientes, donde se revalida nuevamente la mamografía, y ojalá tengamos un espacio para poder hablar de estos temas más adelante. Pero sigue siendo, sin duda alguna, el método más importante de screening, de cribado, de tamizaje del cáncer de mama en el mundo. Las dos proyecciones que hacemos, porque es un órgano tridimensional, que estamos haciéndolo a través de una imagen bidimensional, y nosotros sabemos, los radiólogos, que nunca jamás podemos fiarnos de una única proyección, porque una única proyección nos va a sesgar muchísimo de lo que nos da una segunda proyección, de manera que siempre tenemos que usar eso. Y ahora con la ecografía, que vamos a hablar más adelante, pues también tenemos esa mirada de tenerlo que ver a través de diferentes posiciones. En segundo lugar, en importancia la ecografía, ¿no? La ecografía que usa ondas de sonido, y que al principio estaba hecho para diferenciar lo líquido de lo sólido, pero realmente, o lo mixto, pero realmente nos ha dado muchísimo más información, muchísimo más valor, y la semiología, las características ecográficas hoy en día son más ricas que las características o la semiología mamográfica, por ejemplo. Pero bueno, tiene un gran problema, tiene un gran hándicap, que es equipo y operador dependiente. Y es verdad que en muchos ámbitos el técnico radiólogo ha empezado a hacer la ecografía. Esto es un estudio bastante serio del Radiology, que hablaba del problema del ser operador dependiente y de la reproducibilidad. Estas son imágenes que eran interpretadas como benignas, que luego ve el radiólogo como maligna, o eran interpretadas como de baja sospecha, pero que luego la ve el radiólogo y la recategoriza como típicamente benigna. Entonces,
hemos tenido este problema y estamos hablando aquí de técnicos muy entrenados para hacer este tipo de técnica, y aquí venimos al segundo punto, que es hablar de una solución que tiene pocos años, que es la ecografía de adquisición automática, el acrónimo ABUS, ecografía o ultrasonido de mama, dedicado exclusiva a mama de manera automática, que está diseñado para que la obtención de las imágenes sea a través de un técnico radiólogo, y luego en unas proyecciones estándares, y todas esas imágenes quedan almacenadas de forma estándar en un traductor muy largo de 15,3 centímetros, y luego en una estación de lectura, en un segundo momento, son interpretadas por un médico radiólogo. Hay un poco más de un centenar de imágenes que tenemos en un estudio estándar, y en lo cual por primera vez tenemos los 3 cortes. Tenemos el corte coronal. De hecho, la estrella, la interpretación básica se hace a través del corte coronal. Empezamos a ver lesiones quísticas o lesiones sólidas, benignas, o lesiones malignas de una forma muy diferente, pero nos da una información bastante inédita, y por primera vez hablamos de una imagen tridimensional automática y reproducible desde el punto de vista de la ecografía. Ya hay bastante data, bastante estudios, pero bueno, estas son las revistas más potentes que tenemos actualmente en la radiología, más de 15.000 casos donde explican cuál es el valor que tiene esta ecografía automática, sobre todo en el screening en pacientes con mama densa. Pacientes con mama densa menores de 50 años, el 80% de las mujeres tienen mama densa, y en total aproximadamente el 50% de todas las mujeres tienen mama densa, de manera que es el complemento ideal, y la ecografía automática nos aporta bastante información. ¿Qué es lo que se acepta como un modelo de screening ideal? Que de cada 1.000 estudios de screening se hará un diagnóstico de 6 cánceres aproximadamente, y que habrán 52 lesiones benignas. O sea, haremos 52 biopsias, entre comillas, innecesarias para hacer el diagnóstico. Cuando le agregas esta ecografía, agrega entre 2 a 4 cánceres extras, es decir, estamos aumentando casi en un 50% las lesiones que se diagnosticaban previamente. Esto es la estación que usamos actualmente en Barcelona, donde, como les comentaba, multimodalidad, y hablamos ya de una imagen multiplanar, e integramos todas estas modalidades. Aquí no me quiero detener, pero realmente la resonancia es una técnica que cada vez da más información, que tiene más importancia, porque no solo tiene información morfológica, sino tiene información funcional. Por hablar de la neovascularización, nos da información de cómo es el comportamiento del flujo vascular y de la celularidad, porque sabemos cómo, a través de los coeficientes de difusión, cómo se mueve el agua en las lesiones benignas de las lesiones malignas. En un estudio bilateral, simultáneo, inocuo, y que nos da una información muy fiable de tanto lo que es el tamaño y tanto de si una lesión es única o es múltiple, con lo que, y aquí quería hacer solo este apunte, estas son las 2 resonancias más indicadas en el mundo, y nadie discute la importancia y la relevancia que tiene la de cerebro y la de columna, pero realmente luego de hacer millones de pruebas de resonancia de cerebro o de columna, cambia entre un 0,6% en el caso del cerebro y un 0,2% cambia la conducta antes y después. La resonancia de mama, hay muchísimos estudios que al hacerlo, sobre todo en el estadiaje, la paciente con cáncer de mama está entre un 10 a un 30% de cambio en la conducta por la información adicional que da en la paciente con cáncer de mama. En otro momento, ojalá podamos sentarnos a hablar un poco más de detalle de las bondades de la resonancia. Y lo último es el abordaje multidisciplinar. Y quiero entrar a hablar algo de la radiología, porque somos la más tecnológica seguramente de las especialidades. La inteligencia artificial, sabemos, y ya nos lo vienen diciendo hace más de 5 años, que va a transformar absolutamente todo lo que estamos haciendo. Nos sentimos un poco amenazados porque parece que nos van a quitar el trabajo, al menos como los conocemos, porque bueno, sabemos que los radiólogos parece que no somos el alma de la fiesta, y las habilidades humanas o las habilidades blandas no es donde salimos más entrenados, no es nuestro fuerte, pero entendemos que esto tiene que cambiar. Y este sistema antiguo del servicio cerrado, porque nosotros necesitamos concentración, necesitamos interpretar un volumen muy alto de imágenes, queremos que no nos interrumpa el técnico radiólogo, que no nos interrumpa el médico, que no nos interrumpa el paciente. Esto nos ha aislado de cierta manera, y esto estamos buscando modelos para poder cambiar, donde la tecnología ya no la ponemos como una protagonista, no es más que una herramienta.
no es nuestro objetivo, y en una especie de cadena de montaje masiva sabemos que también tenemos que cambiar ese paradigma y el modelo copernicano donde el profesional estaba en el centro y el paciente en la periferia lo hemos cambiado ahora al paciente en el medio y nosotros alrededor, e integrar diferentes habilidades como por ejemplo el tema de comunicación, ¿no? Hay una propuesta que no quería dejar de mencionar, que se llama un proyecto URRA, Humanizando la Radiología, que nació en el Hospital de La Paz hace un par de años en un Congreso Internacional de la Humanización, más de 400 personas hablando de humanización dentro de la salud. Está en la página web que os invito, pero bueno, la idea es hacer servicios abiertos y la propuesta de esta abordaje multidisciplinar es que nuestro trabajo es producir información de la mejor calidad posible, pero la tarea pendiente, la asignatura pendiente que tenemos es cómo podemos comunicar esa información hacia el paciente, hacia nuestro técnico radiólogo y hacia nuestros médicos referidores, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, para llegar pues a donde no estamos tendremos que avanzar por donde no vamos, tenemos que hacer cosas no hechas hasta ahora y eso lo entendemos. Y hay propuestas y una de ellas es movida por el jefe de servicio de radiología del Vallebrón, porque él se autodiagnosticó una enfermedad oncológica muy potente y luego de estar dentro de su propio hospital se dio cuenta que faltaban algunas cosas y está, por ejemplo, esta propuesta de la humanización. Bueno, decía el maestro Julio Uriburu que no se puede tratar aquello que se ha diagnosticado mal, por ello es tan importante el rol que tenemos nosotros dentro de la radiología e insisto de crear puentes en múltiples direcciones para generar una comunicación realmente que sea efectiva tanto hacia los pacientes, hacia vosotros, y esperamos que en un segundo momento podamos tener un intercambio, que era la idea. Esto no es más que un resumen, una abreboca para saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Aquí está toda la forma de contactarnos y esperamos luego poder obtener el feedback, que es lo más importante. Y bueno, muchísimas gracias porque las dos habilidades que más se agradecen en el siglo XXI es la atención y el tiempo, y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias.